Bien, quiero hablar en esta hora de un tema sumamente provocativo y relevante que tiene que ver con lo que es la identidad en Cristo. Y esa identidad en Cristo de la cual quiero hablar es manifestada a través de diferentes etapas. Esas etapas nos llevan a la comprensión de qué es lo que Dios quiere comunicar a través de nosotros y a través de este eterno propósito de Dios que tiene como objetivo comunicar algo más que sabiduría, es comunicar más que conocimiento, es que Cristo sea formado en el corazón de una generación. Ahora, yo quiero aquí hablar de algunos detalles sumamente interesantes y quiero entrar en un tema un tanto complejo en el inicio. Sé que si en el inicio usted como que no le agarra bien la frecuencia, tranquilo que seguimos ahí hasta que la encontremos, ¿verdad? Pero, pero la idea es que si quisiera hablar de esto. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Timoteo en su capítulo 2, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Cuando se lo tenga, me gustaría que leamos esta declaración en las Escrituras. Si estamos ahí, sería ideal que entonces juntos podamos caminar en este pasaje bíblico que tenemos acá en la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Bien, yo quiero hacer una introducción acá. Lo primero, cuando nosotros hablamos de administrar a Cristo a una generación, no estamos hablando de Cristo por partes divididas. Uno de los errores que pasó con la iglesia por mucho tiempo lo ejemplifica en un cuadro en Mateo capítulo 16 versículo 13. Yo no he entrado aquí, simplemente quiero introducir esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 16 versículo 13, la pregunta de Jesús a sus discípulos, a los que andaban con él, es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nosotros hemos sido injustos con las respuestas, porque cada uno de ellos dio su visión y perspectiva del cuerpo. Entonces uno dijo, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y Jesús le hizo una pregunta ahora en primera persona y vuelve y les dice: pero ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces en sí ellos dieron el reporte de lo que la gente decía, pero la realidad de quién él era no la dijeron ellos, la dijo un uno. ¿Llamado quién? Pedro. Entonces el 2 siempre dice lo que la gente dice, y el 1 siempre dice lo que el Espíritu dice, porque está en él. Entonces literalmente él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le habló al 2, le habló al 1. Le dijo: y yo te digo a ti, te afirmo que tú eres Pedro, de Simona, Pedro. Sobre la roca edificaré la iglesia, sobre esa roca las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero resulta que en esa declaración Jesús estaba afirmando algunas cosas, y una de ellas era que la iglesia, o la mayoría de los creyentes, veían correctamente las gracias diseminadas. Es decir, si usted es profeta, usted ve el cuerpo como profeta y lo ve a él como profeta. Si usted es maestro, usted ve el cuerpo como que nada más estuviera compuesto de maestro y lo ve como maestro. Algunos lo veían como Elías, otros lo veían como Moisés, otros lo veían como uno de los profetas, pero solamente uno lo vio como el Cristo. Y esta realidad que está describiendo allá tiene
como propósito dar a entender que la gracia ha sido diseminada en un cuerpo. Hay diferentes trajes, pero es una sola gracia. Hay diferentes oficios. En el mismo tema que la adoración, usted tiene una declaración que dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces los adoradores muchas veces vienen aquí, yo no estoy hablando de hoy, los adoradores, ¿verdad? Vienen a la plataforma para forzar a otros a que adoren como ellos, no entendiendo que todos somos adoradores en espíritu y en verdad. Lo único que algunos tienen el traje de pastor, de profeta, de maestro, pero todos adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Así que en pocas palabras, usted puede haber sido llamado a uno de estos 5 oficios, pero Cristo es uno solo. Él es la cabeza del cuerpo. Y lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de administrar a Cristo, Cristo no me fue entregado por partes. Implica que si yo tengo 10 años en el Evangelio, no se me dio un poquito de Cristo para ver si me portaba bien en los otros 3 años y darme la otra mitad y la otra parte y la cuarta parte. Se me dio a Cristo. Pero para que Cristo sea incrementado en mi vida y Cristo crezca en mi vida, yo tengo que conectarme con el vínculo que me trae el crecimiento de Cristo en mi vida. Y es el único vínculo que existe, que se llama la palabra de gracia, la palabra de Dios. Es la palabra, el vínculo a través del cual, perdóneme, el medio a través del cual Cristo es engendrado en nosotros y se incrementa en nosotros por su Espíritu. Ahora yo quiero entrar en una esencia aquí, en un momento sumamente interesante, porque quiero hablar en esta hora de las etapas de la identidad en Cristo manifestadas en nuestra vida. Pero quiero pedirle por eso que vaya a 1 Timoteo en su capítulo 2, versículo 13. ¿Y qué quiero que veamos acá en 1 Timoteo 2, 13? Aquí dice: porque Adán fue formado ¿cuándo? Ahí hablamos hace rato que él era el primero de la tierra, pero no el primero del cielo, sino que el primero de la tierra pasó a ser el último de la tierra. Perdón, el primero de la tierra pasó a ser el segundo, porque el primero del cielo vino a ocupar el rango de la primogenitura en la tierra. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos, ayúdeme, verso 13. Porque Adán fue formado primero. ¿Y quién fue después? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Y cuando ella incurre en la transgresión, viene aquí el verso 15, que es neurálgico, márquelo, subrayo, haga lo que usted quiera allí. Pero entonces dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe, en el amor y la santificación como dice. Fe, amor y santificación. Se salvará engendrando hijos. Ay, Dios mío. Este es un buen versículo. Que hablemos ahora de identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Qué comienza planteando aquí Pablo a Timoteo? Le está diciendo el problema de la tierra, de la desconfiguración, vino a través del primer Adán. Pero el problema de la desconfiguración a través del primer Adán fue introducido a través del engaño y de todo lo que fue, lo que introdujo en la transgresión de lo que ya se había preestablecido en Edén a Eva. Ahora bien, pero ésta se salvará engendrando hijos. Hablamos de que Adán, a través de la transgresión de Eva, nos saca a nosotros de Edén. Y cuando salimos de Edén, ¿qué perdimos del Edén? La economía, la vestimenta de la gloria de Dios. ¿Y por qué la vestimenta de la gloria? Porque Adán dijo, yo estoy desnudo, cuando se le abrieron los ojos del alma. Y Adán todo el tiempo estuvo sin ropa. Yo les decía que el ambiente en que Adán operaba no necesitaba tener intimidad con Eva para que quedara embarazada, porque era un ambiente
donde las fuentes de los 4 ríos que fluían allí tenían que ver con fertilidad, tenía que ver con fructificación, tenía que ver con las riquezas, con el Pisón, que era uno de los ríos que estaba allá. Y así mismo como María no tuvo que tener relación con José para tener a Jesús, sino que fue por obra y gracia del Espíritu, Adán tenía un ambiente que gobernaba de autoridad y una esfera en la cual él podía ver las cosas manifestarse en una dimensión de orden, diseño y propósito. Literalmente aquí empieza hablando del primero de la tierra. Habla de cómo la mitad del primero de la tierra, la que fue extraída de la costilla, por causa de incurrir en la transgresión, nos saca del propósito. Pero habla entonces luego y dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Ahora, este pasaje tiene que ser entendido en su justa dimensión. Lo primero es que la salvación no es por obras. Así que tenemos que empezar a despojar algunos puntos de este versículo. Cuando dice aquí que la mujer se salvará, no se está refiriendo a la salvación de lo que fuera la consecuencia eterna o el castigo eterno, porque de lo contrario, ¿dónde quedaría la gracia? ¿Dónde quedaría el favor de Dios? La redención que es por fe, la salvación que es por fe, sino que está hablando acá de algo que no necesariamente tiene que ver con la salvación como un fin, sino con la salvación como un medio que nos redime de la influencia de un sistema. Lo voy a plantear así. En pocas palabras, Dios sabe salvar perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Él. Pero si algo se manifiesta de forma perpetua, tiene también una forma dosificada gradual de la cual se va manifestando. Nosotros seremos salvos en un fin completo, en la eternidad, donde todo comenzó en la eternidad y seguirá por la eternidad, y es la continuidad del propósito eterno en Cristo Jesús. Pero entonces el punto es que estamos siendo salvos ahora también. ¿Lo puedo repetir esto? El fin de Dios para con nosotros en Cristo es la salvación como fin completo. Pero usted y yo estamos siendo salvos ahora de un sistema gobernante en la tierra que tiene cautivo a mucha gente, y Dios nos está quitando las capas de ignorancia, el velo del entendimiento que no nos deja ser libres de este sistema, y nosotros podemos empezar a ver la salvación manifestada en nuestra vida, aunque el fin es eterno en su consumación total. Así que la mujer se salvará del error, de la transgresión en que fue introducida y por ende Adán arrastrado con ella. Esta palabra que usa acá, entonces es una segunda palabra interesante, porque es una palabra contra naturaleza. Dice la mujer, solo se puede salvar de esta transgresión si engendra hijos. Ahora el problema es que el diseño eterno dice que solo el hombre engendra hijos y la mujer solamente concibe. Y si solamente el hombre engendra y la mujer concibe, la mujer, hablando acá de que ella engendre, está diciendo que fuera el uso totalmente contrario a la naturaleza de lo que ella fue diseñada. Pero lo que está hablando acá en este pasaje bíblico es tan poderoso, porque dice, Adán fue el primero de la tierra, pero no el primero del cielo. El primero del cielo fue manifestado en orden de aparición como último en la tierra, pero vino a asumir la posición que perdió el primero creado, que llamado Adán, para que ahora nosotros no operemos en el segundo, sino en el primero, que es Cristo. ¿Y por qué en el primero? Porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, Cristo no puede ser primero para que la iglesia sea segundo. Cristo es primero, y si la iglesia es primero en Cristo, la iglesia es el primogénito en Él, de Dios en la tierra. El primogénito es aquel que tiene a disposición todos los recursos de la doble porción de la herencia, y la herencia irrastreable e indeterminada. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo la iglesia engendra al primogénito? Porque aquí no está hablando de la mujer en un sentido individual, está hablando de una tipología. El primer Adán tiene una compañía, tiene una mujer que se extrae de su costilla llamada Eva. Él no es que introduce a Eva en este problema. Eva fue que introduce el problema de la imprecisión. Perdónenme, aquí no estoy hablando en sentido ni de machismo ni de feminismo, por favor, para que me dejen salir vivo, porque somos minorías si fuéramos a eso. Yo estoy hablando en un contexto del orden de creación. Muchísimas gracias.
Entonces lo que está diciendo acá es que la mujer entonces es la que introduce esta realidad que llamamos aquí todo lo que era la transgresión. Pero ahora entonces la mujer es usada en una tipología y figura, entendiendo que hay un postrer Adán, que hay una postrer Eva, que la primera Eva cae por el oído y la postrer Eva es restaurada por el oído. Pero él dice, mas la mujer se salvará engendrando hijos. Y como la mujer no engendra, esto es uso contra naturaleza. Y como la mujer no engendra, esto no es natural, esto es espiritual. Si fuera en lo natural, la mujer solo concibe lo que es engendrado. Pero si es en lo espiritual, el hombre engendra y la mujer concibe. Entonces esto se llama tecnogonia. Y la palabra de tecnogonia significa literalmente algo que está siendo introducido, algo que tiene que ver con maternidad, algo que tiene que ver con familia. Y la palabra tecnogonia es una palabra compuesta donde tecnón es la palabra usada para hijo, que en griego literalmente significa hijo y que puede ser vista desde varios ángulos espirituales. Habla de una mujer, se refiere a la iglesia, se va a saber engendrando hijos en su matriz. Por lo tanto, lo que está hablando de la iglesia es que la iglesia tiene la simiente santa del Hijo eterno, pero la iglesia tiene que engendrar generacionalmente la mentalidad y la identidad del Hijo en su futura generación. Lo puedo desempacar de esta manera. Es la tecnogonía, la palabra que es compuesta, el tecnón, que es hijo, y gonia viene siendo la forma de crianza en el contexto de familia del hijo que ha sido engendrado. Ahora, ¿cómo nosotros engendramos hijos o cómo nosotros clonamos evangélicos? Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo hacer que un ministerio crezca en números, pero no que hijos sean engendrados. Y puede ser que estemos engendrando hijos y no estemos viendo un resultado numérico, porque el punto acá es contra naturaleza en el plano terrenal natural, pero es un punto reproductivo y fructífero en el contexto espiritual. Lo que sí está diciendo acá es que la mujer engendra, y esta mujer engendra cuando entiende cuál es la simiente. Vamos a usar la palabra correcta, el esperma, de la cual está hablando acá en ese contexto, que contiene todo lo que son los archivos históricos del propósito eterno de Dios manifestado en Cristo. Por lo tanto, el único medio para poder engendrar hijos de Dios es a través de la eterna palabra de Dios, porque la eterna palabra tiene el poder para conservar la genética, la identidad, el propósito, el archivo histórico, el archivo eterno encapsulado en la simiente. Se lo voy a poner así. En esos días estaba viendo una noticia, y en la noticia estaban diciendo que acababa de nacer un niño que estuvo frisado por 44 años. Entonces alguien en un banco de esperma donó, y eso quedó frisado y quedó guardado. Y una familia que no podía tener hijos fue a un lugar de inseminación artificial, y resulta que le dijeron: lo único que queda aquí tiene 44 años. Y la muchacha dice: pero yo tengo 20. Mira, esto es interesante. Entonces la muchacha de 20 años y el hombre como de 24 tuvieron un hijo de 44. Dios mío, cuando yo estaba viendo esto me llamó la atención. Porque la iglesia tiene menos de 2000 años, pero tiene el poder en la tecnogonia, en la administración eterna, de manifestar un hijo en la tierra que no tiene 2000 años. Existió desde antes de la fundación del mundo, y ese hijo se llama Cristo, y Él está siendo engendrado en nosotros para que habite en nosotros por la fe, para que nosotros podamos ver la manifestación del eterno propósito de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué hace la tecnogonia? Toma el tecnón y lo hace habitar en familia, pero no lo puede hacer habitar en familia si no lo engendra como tecnón. Entonces implica que la iglesia no
crece ni busca crecimiento basado en la captación de seguidores o de turistas eclesiásticos, porque lo hay de todo, ¿no? Que hoy caen aquí, mañana van allá, van revisando. Mira, a mí me gustó tanto venir a este sector. Déjame darle este detalle. Yo me sentí que estaba en Jerusalén. Doblé por la calle el verbo de Dios. Terminamos en Apocalipsis. Entramos por Sierra Santa. Yo no me acuerdo los nombres, pero todo era como la Vía Dolorosa y toda esa cosa. Hablo yo aquí, ¿verdad? Pensando así. Me parece que en un lugar como este, la gente le gustaría como estar cambiando de lugar al otro. No, eso no pasa en esta región, es solo en Jerusalén. La iglesia no puede determinar su crecimiento en base a un turismo eclesiástico, ni en captación de miembros, ni en captación de seguidores. El crecimiento sostenible en el tiempo de una casa de fe y que entienda la mentalidad del reino y todo esto que tiene que ser engendrado en Cristo es a través del engendrar hijos. ¿Y de qué se va a salvar? De lo que va a pasar en el año 2035, que yo le digo. Se lo digo a mi amigo Vladi que está acá. Se ha determinado que la vida de las instituciones religiosas estructuradas no dura del 33 al 35 de este 2000. Porque no hay quien contenga esta generación en una estructura rígida. Entonces, literalmente la mujer se salvará de algo, del sistema, de la esclavitud, de lo que usted quiera, engendrando hijos. ¿Y cómo lo va a engendrar? En lo natural, imposible. Pero tomará la simiente santa, la eterna palabra de gracia, y la repartirá dosificada en una generación fértil en la que será incubada el hijo maduro. ¿Va a ser fácil? Nadie que ha dado a luz sabe que eso no duele. Duele mucho. Y mientras más el hijo está siendo manifestado, es que el dolor ataca más fuerte. Yo no he dado a luz, pero tengo esposa y tengo hijos. Y estuve a su lado. Así que le voy a decir que la realidad es que aunque sea con proceso de dolor, la iglesia tiene que manifestar el eterno propósito y volver al fundamento, porque el hijo maduro que la iglesia tiene que manifestar será el hijo que se convertirá en la voz legal de la tierra. Dios habló ya de muchas maneras y en otros tiempos, y no va a hablar más si no es en el hijo. Así que si la iglesia no engendra el hijo, se quedará con una voz ilegal. Pero si la iglesia engendra al hijo, la primera cosa que va a verse manifestada en la tecnogonía es que la iglesia va a comenzar a ver la legalidad del propósito manifestarse en medio suyo y va a volver a disfrutar de la voz de Dios en la tierra. La expresión de la voz de Dios. Yo estoy hablando aquí de un eco de un sistema. Estoy hablando de la expresión de la voz dentro de la voz del Señor. La segunda ventaja que la iglesia que opera en esta dimensión tendrá es que va a ser participante de la herencia para con los santificados. ¿Y qué hablamos de la herencia? La herencia es eterna. ¿Qué es? Es incorruptible, inmarcesible. No se puede malear ni manchar. Es eterna. Por lo tanto, si es eterna, está desde la eternidad, pasa por este periodo de existencia llamado tierra y concluye y sigue consumada en la eternidad. Pero como esa herencia es eterna y esa herencia es tan poderosa, es una herencia irrastreable. De manera que esa herencia no la puede determinar un abogado penalista, aunque vaya a todos los bancos y busque todos los informes policiales para determinar dónde están tus bienes, porque al no ser rastreable, solamente ha sido diseminada, administrada a través de la tecnogonía que está formando una familia compuesta de muchos hijos en el primogénito. Entonces esta herencia no la podemos rastrear en asuntos materiales, así que no la determina concilio, no la determina templos por grandes o pequeños que sean,
ni cuentas de banco. Las riquezas de la gloria de Dios no caben en un banco, serían rastreables, sino que tienen que ser depositadas en el entendimiento pleno, epignosis y todo lo que compone la naturaleza de una generación. Alguien dijo en una ocasión una palabra que a mí me marcó y dijo: la mayor riqueza de una ciudad y de una nación es su gente. Por lo cual significa que si tú quieres conocer la riqueza de la nación, no te vayas a los bancos que tienen sus fondos en Suiza o en Ginebra. Pregúntate cómo es su gente y entenderás qué tan rica o pobre es una nación. Si quieres saber cómo es una ciudad, pregúntate cómo es su gente y sabrás qué tan rico o tan pobre es la ciudad. Y si quieres saber cómo es un ministerio, no mire su cuenta de banco. Mira qué tan rica es la gente en el ámbito del espíritu que está gestionando la generación, que administra, no que ministra. ¿Estamos claros con esto? Lo que vamos hablando, ¿no? Está administrando a Cristo como la herencia de los santificados. Está dando a Cristo dosificado a una generación y lo está pasando correctamente. Entonces la tecnogonía busca acá engendrar al Hijo en el primero, maduro, con herencia, con participación de identidad y con un entendimiento claro del eterno propósito de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ese hijo maduro no puede ser engendrado a través del conocimiento, sino que solo puede ser engendrado ¿a través de qué, Joel? Del entendimiento. ¿Y por qué? Porque hoy usted hace una muestra, usted toma un poquito de la iglesia, usted hace una muestra forénsica laboratorio de la iglesia y toma una porción de los santos y la examina y se da cuenta que nuestros mayores niveles de formación han venido basados en conocimiento y no en entendimiento. Y se lo voy a decir: conocimiento responde a escuela griega, entendimiento a escuela hebrea. Conocimiento responde al hacer y entendimiento al ser. Así que cuando tú eres el producto del conocimiento, si tú no haces, te mueres. Pero si tú eres el producto del entendimiento, no necesitas hacer nada, solo ser lo que eres en la posición del Hijo. Aquí lo más importante no es lo que yo tengo ni lo que yo hago, sino quién soy en el Padre. ¿Quién soy como hijo? ¿Cuál es la identidad que me gobierna? Si la identidad que me gobierna es la del hijo maduro, la del primogénito, entonces estamos hablando de que en esa identidad yo puedo saber quién es Cristo, estar en Cristo o expresar a Cristo. Esa identidad es la determinante en todas las cosas. Así que cuando hablamos de lo que es esta realidad que hace que seamos engendrados en Cristo, nosotros vamos a definir algunos puntos relevantes. El primero es que mi nueva identidad en Cristo es la que define mi presente y mi futuro y no los errores de mi pasado. Lo puedo repetir: mi nueva identidad en Cristo es la que define mi presente y mi futuro, pero no los errores de mi pasado. Cuando alguien te juzga basado en tu pasado, no te está juzgando a ti, sino al segundo. Señores, ¿por qué ustedes creen que Pablo dijo ninguna condenación hay para los que están en el primero? Porque ya usted no tiene ni siquiera la misma identidad. Entonces el primer elemento para juzgarte es la identidad. Y si yo voy y verifico tu identidad y tus huellas no son las mismas, tu vocabulario no es el mismo, tu mentalidad no es el mismo, ni tu ADN es el mismo, tú tienes que ser libre, porque no hay a quien acusar, porque el que hay que acusar es al viejo que estuvo en el segundo, pero al que está en el primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero espérese un minuto: los que ya no viven según la sino conforme. Entonces literalmente esta nueva identidad define mi presente y mi futuro, pero no es definida por mi pasado.
¿verdad? Y esto implica que el Hijo de Dios me da una identidad nueva que está por encima de todo relativismo cultural. Y yo soy lo que soy, no por el lugar donde estoy, ni la posición que tengo, ni nada, ni la profesión, ni nada. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted puede ir donde lo conocen, puede ir donde no lo conocen, puede estar en la tierra donde se hable su idioma, donde no se hable, donde lo conozca todo el mundo y su apellido sea este o tal o sonoro o no, o donde nadie lo conozca y usted es lo que es, por la gracia de Dios, porque te define la identidad en el Hijo, no el bagaje que cubre la identidad de manera temporal, que se quedará en la tierra, sino el propósito que portamos por dentro, ¿verdad? Entonces, Él nos da una identidad que está por encima de todo relativismo. Y si tengo una identidad de hijo de Dios, debo ser lo mismo que Él es. Y debo de ser lo mismo donde me ven como donde no me están viendo. Yo voy a ponerlo de esta forma. Si yo tengo la identidad del Hijo y ya no me pueden juzgar por la vieja identidad, tengo que ser lo mismo que Él es. Yo se lo voy a poner de esta forma. Nosotros podemos comunicar los atributos comunicables de Dios a través de la persona de Cristo. Lo único que no podemos comunicar son aquellos que Dios se reservó para sí. ¿Y cuáles fueron los que Dios se reservó para sí? ¿Verdad que usted y yo no somos omnipotentes? Claro, ¿verdad que no? ¿Verdad que no somos omnipresentes? Pero ¿verdad que somos buenos porque Él es bueno? Somos justos porque Él es justo. Somos santos porque el santo vive dentro de nosotros. Somos bondadosos porque su bondad está en nuestras vidas. Y operamos en justicia porque hemos sido hechos justicia de Dios en. Por lo tanto, hay atributos que sí comunicamos y hay otros que no podemos comunicar porque se los reservó Él para Él ser Dios por encima de todos y poder ser el Rey de los reyes y el Señor de quienes tienen autoridad para ejercerla dentro de un contexto de señorío en la tierra. Ahora bien, esta realidad nos lleva entonces a la comprensión de que en esa identidad en Cristo nosotros tenemos que ser reconfigurados, y esta parte es la parte más fácil de explicar hasta donde yo voy. Ya acabé la primera parte, porque la parte teórica es la parte que nosotros nos vivimos pasando de púlpito en púlpito, de evento a evento, de congreso en congreso. Y todo el mundo sabe que el fin es Cristo, que todo se trata de Cristo, que el Hijo maduro es Cristo, que eso es lo que tenemos que formar. Pero la parte más difícil es que la iglesia ha operado tanto en teoría que se le olvidó la práctica. La operación. Y comprender la operación de algo y la aplicación transforma la mentalidad. Porque yo puedo tener, mire lo que hacemos los hombres, la mayoría. Esto no pasa con ustedes, esto pasa en Santiago. ¿Cuántos de ustedes han comprado un celular y botan la caja y la instrucción? Compramos un televisor y tiramos eso por allá y te dice alguien, pero mira, olvídate de eso, yo voy aquí a... Y resulta que lo ponen a funcionar y lo prende. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! O el computador o el celular. Pero un día está con un amigo y lo nota que está haciendo 50 cosas que usted no hace en el mismo aparato. Usted dice, pero ¿y qué tiene ese aparato tuyo? ¿Qué modelo es? Y te dice, el mismo tuyo. Y te dice, pero ¿y por qué el mío no hace lo que hace el tuyo? Porque tú no leíste las instrucciones. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? Hemos operado tanto en el hacer, en el conocimiento, en lo teórico, que se nos olvidó ser la iglesia de Jesucristo. Estamos haciendo la iglesia de Cristo, pero no estamos siendo la iglesia de Cristo, que tiene una naturaleza, que es alguien, no algo, y que es portadora de la simiente con el propósito. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que nosotros, en
nosotros somos especialistas en hablar de la parte teórica de Cristo, pero no de la parte operacional práctica de cómo engendrar a Cristo. Y la única forma de engendrar a Cristo es cuando la mujer engendra hijos. Porque la única cosa que pasa cuando la mujer engendra hijos es que se convierte en una familia. Y cuando la mujer engendra hijos y convierte una familia, se salva de la maldición de la orfandad y preserva su generación de la orfandad. Entonces usted deja de tener un almacén de huérfanos para tener una familia compuesta por hijos, con herencia, propósito, padre, identidad, y conectados intrínsecamente a la familia donde Dios los ha conectado. Entonces, cuando esta realidad se produce, esta es la expresión de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Pero la parte difícil es esta, es el engendrar. Porque como la mujer no tiene la simiente, sino que es la que incuba, la mujer necesita la palabra incorruptible eterna que tiene dentro el ADN eterno del cielo, y en ese ADN está toda la identidad de Cristo configurada. Entonces, la iglesia no puede engendrar a nadie por su palabra. La iglesia no puede engendrar a nadie por su conocimiento, ni por su psicología, ni por su verbo. La iglesia necesita la eterna palabra de Dios para poder engendrar a Cristo en una generación, y necesita que esa generación le permita cuál es el vínculo que puede traer a Cristo para ser engendrado en esta generación. Y voy a hablar de tres realidades. La primera, para poder engendrar, es que se necesita un modelo de padres e hijos. Que los miembros de la iglesia dejen de verte como el dictador que lee la sentencia dominical y te vean como una representación del Padre eterno. Escriba esto muy bien, vea, representación del Padre eterno, que no viene los domingos a enseñarte un sermón, sino a leerte el Antiguo y el Nuevo Testamento, que informa la herencia que se te dejó, porque la herencia se plasma en testamentos. ¿Lo puedo repetir? ¿Verdad? Bien, si no te digo en el camino. Pero lo número uno, la iglesia tiene que los miembros dejarte de ver como el que dicta la sentencia dominical o lee el sermón dominical, para comenzar a verte como el representante, la representación del Padre eterno que comunica el testamento. Ahora, ¿por qué yo digo la representación? Porque este primer principio lo voy a aclarar de paternidad. Yo no hablo mucho de paternidad y creo en la paternidad, pero me niego a hablar de la paternidad que se habla hoy en día. La paternidad de hoy es gente tratando de arrojarle mantos a otros para que le llamen papá. Quieren tener 12 hermanas que le laven los 12 meses del año en la casa. Coleccionan 52 hijos para que le diezmen semanal y le mantengan las 52 semanas del año. Eso no es paternidad. Eso es otra cosa. A ti, Vlad, no te lo puedo decir en el camino, a menos que no te vayas conmigo a Santiago. Primero, esa es una paternidad herética. Herética y piramidal. No, porque te voy a desempacarla ahora. Espérate. Herética y piramidal. Que solo busca 52 mujeres. No, espera. Busca por lo menos, vamos a poner 12 mujeres que te laven y te cuiden la casa 12 meses al año. Una por mes. 2 hermanas que sean mis hijas espirituales, dicen algunos.
Una lava y otra plancha mensual y ya tú tienes resuelto el año de servicio en tu casa. Pensémoslo, ¿verdad? Segundo, quieren 52 hijos espirituales, nada más 52, y cada uno le diezma una semana. Y quieren por lo menos 12, que literalmente te llamen papá para mantenerte los 12 meses del año, alimentando el ego de que tú eres el papa del evangelio. Y esa paternidad es una basura producto de esta religión, que solamente va a los eventos como estos por dos razones: para que le pacten una ofrenda, para que le alimenten bien el bolsillo y para ver a quién le tiran el manto. Pero de lo que yo estoy hablando acá es de una que engendra una generación con una mentalidad que sabe que no tiene un sustituto del Padre en casa. Yo quiero que usted me preste atención a esto. Jesús dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra. El problema en ese versículo no es que usted no tenga un principio de honra que reconozca por padre a uno que te engendró en el Señor o que te dio identidad cuando no la tenías. Eso no es la cultura de deshonra que eso está alimentando. Lo que está diciendo Jesús ahí es: no sustituyan al eterno único preexistente por los terrenales mortales que están vendiendo barato esto en la tierra. Entonces nosotros no sustituimos al Padre eterno, representamos al Padre eterno en la imagen de un dispensario de gracia que toma la herencia eterna, la dosifica. Porque déjeme decirle que todo el que tiene hijos de los que estamos acá sabe que cuando tú tienes 3 meses, aunque te alimentemos, hay que darte un poquito de puré, porque si te doy un plátano te mato. Cuando ya tú tienes 12 años, se te puede dar la comida para que tú mismo te defiendas. Pero literalmente tiene que ser dosificada, y es allí donde dejamos de ministrar a los santos para administrar la herencia a los santificados y poder transmitir la vida de Cristo a una generación y devolverle el fundamento que hemos perdido. La segunda cosa de la que quiero hablar: primero, modelo de padre e hijo. Y esto me llevaría tiempo, pero aquí hay que hablar de las responsabilidades bilaterales. Porque todo el que tiene hijos tiene que saber que los hijos no acumulan herencia para los padres, son los padres para los hijos. Esto acaba con 2 o 3. Estamos temprano. Entonces el problema aquí es que hay padres criando hijos para que cuando crezcan los mantengan, pero el propósito es que usted tenga hijos para que todo lo que usted logre, el hijo pueda disfrutar de ello. Y si tiene que prestarle tu nombre, y si tiene que prestarle lo que sea y dárselo y bendecirle y hacer lo que sea, tiene que caminar en esta mentalidad, porque no es el hijo que genera para el padre, es el padre que crea herencia para que sea impartida en el hijo. Esto es otra cosa de lo que te estoy hablando. Lo segundo que quiero hablar: primero, modelo de familia; segundo, protocolo de comunicación. Y el protocolo de comunicación de padre a hijo se llama vínculo. Si usted no tiene vínculo con alguien, escuche lo que yo le voy a decir hoy. Usted puede oír las mejores enseñanzas, usted puede oír que le bajen la última revelación del cielo, pero usted no va a ser transformado si no tiene un vínculo de espíritu a espíritu con quien te está hablando la palabra de gracia. Y es ahí donde entendemos por qué todo lo que pastoreamos sabemos que tenemos gente que llevan 20 años en el ministerio drenándonos hasta la última gota de palabra, unción y gracia, y son sanguijuelas espirituales que todos los domingos te absorben y usted sale así, no porque usted predicó mucho, sino porque te drenaron en el espíritu, te sacaron hasta la sustancia de adentro. Y cuando acabaste tenía que... Yo vi una foto en estos días de un meme que era una carabela en una silla de una iglesia y decía: así está el hijo del pastor después que acaba un culto esperando a papá. Porque después en los pasillos hay que dar la consejería A, la B, la C, preguntándote lo mismo que tú acabaste de decir y que le ha dicho 52 veces en un año.
y 20 años instruyendo a alguien y no agarra ni la tilde de lo que le has dicho. Y en un año llegó uno desconocido y te absorbe la sustancia eterna de todo lo que tú has dicho. Y tú dices, ¿y qué fue lo que le pasó a aquel? ¿Y qué fue lo que le pasó a este? Literalmente Jesús tuvo algunos que anduvieron con él. Algunos abrazaron, otros no le entró por ningún lado. Judas no le entró nunca. Por lo tanto, el punto acá del que yo le estoy hablando es que el secreto para poder lograr lo que se llama el protocolo de comunicación se llama el vínculo. Y cuando usted entiende esto, usted toma una posición que muchos no la entienden, y es que usted decide no dejarse drenar por aquellos cuyos usted no tiene vínculo. Se lo voy a poner claro. Yo tengo gente conectada con nosotros como ministerio que yo no voy a su templo, ni que me invite. Y yo sé que esto que estoy diciendo aquí es muy crítico, porque ellos están conectados a un ministerio como una franquicia, pero no tienen vínculo con la familia. Por lo tanto, usted ir allí es usted abortar la semilla que porta y echarle los santos a los cerdos. Pero tengo gente, amigos, con lo que no tenemos un vínculo de familia, que si tuviera que hacerlo 100 veces lo hago, porque tenemos un vínculo. Y porque el vínculo es determinante en este engendrar de la mujer. Porque literalmente, si no hay un vínculo, entonces lo que es del espíritu no se puede recibir en la plataforma de la carne. Por eso entonces Jesús en un momento, y la escritura declara, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A quién se lo está diciendo? Al sistema que estaba en la religión y en la carne. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted sabe por qué? Porque no puede darse una palabra del espíritu que se reciba correctamente en una plataforma del alma y de la carne. Por eso usted no está llamado a estar en todos los lugares donde lo invitan. Por eso usted y yo no estamos llamados a participar de todos los eventos que nos hablan. Porque usted puede ir con la frecuencia correcta del cielo, y el problema no es que usted no está pasando la frecuencia correcta, es que lo están recibiendo en AM y usted está en FM y HD. Entonces después, para colmo, son injustos, y al final lo único que se dice es, ahí no había fuego, no había unción y no había poder. Porque ¿qué es poder en nuestra cultura? Que te escupan, perdónenme, que te den con el micrófono y que te despeinen si tienes cabellos. Eso es fuego y poder. Hablaba con un pastor amigo en estos días, me dijo, estoy frustrado. Digo, ¿qué te pasa? Dice, recibimos una visita de una nación X, me dijo. Él está en otro país donde yo estuve visitando. Dice, ese hombre vino a configurarnos la vida a todos. Él intervino una noche, me estaba comentando este hombre emocionado. Dice, y pareciera que lo que yo llevo haciendo años, ese agarró y como que tomó un asunto, hizo así, y reconfiguró el esqueleto completo y todo. Y cuando yo estoy emocionado en la silla diciendo, Dios mío, me enviaste uno que movió las aguas de esto, porque nadie sabe lo que tiene en casa hasta que usted no habla con el pastor, ¿verdad? Y literalmente él dice, me le mandaste todo lo que tenía que. Y cuando acabó, y dice, Dios ha hablado en nuestras vidas, todo bien, acabó. Y los pasillos lo iba caminando y la gente decía, pastor, estuvo bonito, pero no hubo fuego. Pastor, usted se veía contento, pero ahí no había poder. Pastor, dice que el hombre llegó a su casa y dijo, yo estaba mal, yo estaba grave. Y cuando alguien venía en la semana y decía, pastor, quiero hablarle de... No me hables de eso, le decía. Porque yo no podía pensar que había levantado una cuestión así. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos esperando en una mentalidad de carne lo que es una palabra del Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Primero, identidad. Familia. Segundo, vínculo. Y tercero, herencia. Yo voy a concluir con este pasaje que quiero leerles
Sí, hay que concluir, ¿verdad? Hay una escritura que está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Luego culminamos en Timoteo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Mira lo que dice acá, esto es poderoso. Aquí comienza a hablar y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, con dos propósitos: primero, obedecer, y segundo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces él luego viene y dice: bendito sea, esa era la introducción, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Deténgase un minuto acá. ¿A quién le estaba hablando Pedro? A los expatriados de Ponto, Bitinia, Capadocia, Galacia. Y él sella diciendo: gracia y paz. Y en gracia y paz, su saludo decía: ustedes no tienen tierra, pero tienen patria. Por lo tanto, estoy hablándole a judíos y gentiles. A los judíos le deseo paz, para que puedan ser reconciliados en él, entre la enemistad existente de la ley, que era el ayo que nos guiaba al propósito. Y a los gentiles les deseo gracia, porque ustedes no calificaban para esta cosa, y solo la gracia los pudo injertar en el propósito. Entonces él sigue diciendo: gracia y paz. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nuevo nacimiento, nueva identidad, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero la tercera cosa que dice acá es: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Añádale aquí, porque está en el contexto: no se puede rastrear, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, otra vez, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero ya hemos sido salvos de la realidad del mundo y redento presente, ¿verdad? Medio y fin, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el cual es perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Ahora note un detalle, aquí no hay una redundancia. Primero empieza a hablar de salvación antes. ¿Estamos bien? En el 5 dice: para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Pero luego entonces dice: la salvación de vuestra alma. Vamos bien ahí, ¿verdad? Implica que yo estoy siendo salvo ahora en la realidad de un mundo que tiene cautivo a gente que se lo va a llevar para el mismo infierno. Pero seré salvo como fin cuando ya sea liberado de este cuerpo mortal, que tabernáculo me contiene mi espíritu, pero que por el momento estoy aguardado acá hasta que haya una transformación y una redención total, donde yo diga que lo temporal fue absorbido por lo eterno y lo que perece por lo que permanece. Pero ¿qué sucede acá? Que el propósito con el cual Pedro, Cefas, como se pueda llamar en arameo o en el vocabulario que se crea, fue enviado como apóstolos
a los que andaban sin patria y rodando de un lugar al otro, literalmente a las diásporas en dispersión, fue para decirle: ustedes son elegidos para cumplir un propósito, y ese propósito involucra obedecer, ser rociados por la sangre, pero significa también llegar al punto de la madurez para que puedan administrar la herencia. Lo planteo así. El Padre Eterno nos comunicó el propósito. Nos dijo que la herencia es tan grande que es irrastreable. Nos puso representantes suyos, representando el Abba, no para que lo sustituyeran, sino para que dosificaran a Cristo como la administración de la herencia. Y nos dijo: como los años de ustedes son 70 y en lo más robusto 80, el Salmo 90 atribuido a Moisés en el verso 10, 11 y 12, como patriarca que lo citó de generación en generación, entonces Dios dijo: yo soy un Dios generacional, porque como lo que tengo es tan grande y es irrastreable y es una herencia eterna, incontaminada, inaccesible, usted no la va a gastar en 90 años, ni los de 900 la gastaron con Matusalén. Entonces necesito a usted, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, para que lo que has aprendido de mí, hijo mío en la gracia, tú te esforzarás y se lo enseñarás de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles. ¿En qué? En la administración temporal. No, fiel aquí es cualquiera, hasta sin Cristo. Yo conozco gente seria, moralmente correcto y miserablemente en bancarrota espiritual. Usted no conoce a algunos que son tan íntegros e intachables, pero no tienen a Dios en su corazón casi nada. Así que la fidelidad de la administración es en pasar al que es el fundamento eterno, que es la herencia eterna, que es Cristo, de una generación a otra, para que la herencia pueda ser consumada. En el aión de las generaciones implica que lo que comenzó con ellos primero no acabará contigo ni conmigo, sino que irá de generación en generación. Pero para salvarse, la mujer tiene que engendrar hijos, no solo concebirlos, sino engendrarlos con la simiente que se le ha dado, que es la que trae a Cristo a manifestar en la vida de una generación. Y ahí tendremos como resultado una iglesia fundamentada en Cristo, con un propósito generacional manifestado en la reconfiguración de la identidad del Hijo del Dios viviente dentro de una generación portadora de herencia y de propósito de parte de Dios en esta tierra. Esto márquelo y estúdielo después. Pues si usted entiende que eso no es con usted ni conmigo, les doy una noticia. El verso 10 de ese capítulo dice que los profetas que administraron esta gracia se hicieron una pregunta uno con otro y le decían: esto es de nosotros. Y a ellos se les reveló, cuando escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que era esto. A ellos se les dijo: ustedes lo administran, pero no es de ustedes. Se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que ellos estaban guardando la herencia para poder pasarla a aquellos que tuviéramos el privilegio de vivir ya no solo sabiendo de Cristo ni escuchando información, sino ahora en el Hijo, en la identidad de Cristo, porque la única forma de ser participantes de la herencia es cuando a usted le hacen un estudio de ADN y descubren que usted tiene la identidad del Hijo. Mire, si a la iglesia la toman en este día por regiones y le toman la saliva, los cabellos y las mucosas del cuerpo, que conservan históricamente, aunque usted se muera, el archivo existencial de su descendencia, ¿usted quiere que le diga qué podemos encontrar? Encontraremos descendientes de Calvino, de Wesley,
del Papa Juan Pablo I, que está metido aquí en el Evangelio, pero, ¿verdad? Encontraremos uno más que otro con unas venas judías, que son más judíos que los que nacieron en Jerusalén, judaístas hasta la muerte. Encontraremos un remanente pequeño que tiene la identidad del Hijo. Ay, pastor, ¿qué dijo? Lo que le dije. La mejor forma de decirlo es diciéndolo. Y si usted tiene algún problema, dígame por qué. Cristo dijo pequeña manada. Y si usted tiene algún problema con lo que estoy diciendo, dígame por qué no hemos transformado el mundo. Es que todavía somos minorías. Las mayorías están haciendo ruido y las minorías están produciendo transformación y cambio. La mejor noticia, usted está en la minoría. Y esa noticia que le estoy dando es que para poder traer este fundamento, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, necesitamos engendrar. Y la única forma de engendrar correctamente es en un contexto del diseño eterno. Y el diseño eterno se llama familia. Familia está compuesta por padres e hijos, pero no hijos cualquiera, hijos con la identidad del protón, del primero en rango, del Hijo eterno, que es el primogénito de toda la creación. Él es Cristo. ¿Y cómo yo puedo entrar en el primogénito y estar en Cristo? Porque la iglesia no es segundo y Cristo primero. La iglesia y Cristo es uno. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, implica que si Cristo debe de ser primero, la iglesia tiene que estar con Él, en Él uno, para ser primero también. De ese disparate, por favor, de agarrar al creyente cuando llega, hermano, a partir de este día, Cristo debe de ser primero. Y la iglesia entonces, tercera o cuarta. Y usted tiene a alguien que la semana que viene no se pregunte por qué. Entonces, tiene tiempo para el dominó, para el softball, para la... Pero no puede venir a reunirse donde se le lee el testamento que le comunica el antiguo y el nuevo, la herencia de los santificados. Y tú dices, pero ¿y por qué es que no pueden sentir lo que yo siento? Porque desde el primer día usted lo va con uno diciéndole, Cristo es primero y lo demás es segundo. Y una iglesia desconectada de la cabeza pierde el norte de donde tiene que estar y cuando debe de hacerlo. Cristo es primero y la iglesia en el primero tiene que estar donde está la cabeza, que es Cristo. Bien, el propósito es devolvernos el fundamento y llevarnos a nosotros el fundamento, no traernos el fundamento a nosotros, para que seamos arraigados, cimentados en amor y la epignosis se produzca, seamos plenamente capaces. No es de tener conocimiento, es de entender, de comprender con todos los santos cuál es la altura, anchura, longitud y profundidad de este propósito y del amor que excede todo conocimiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.